Esta es la protagonista de la manualidad de hoy. Vamos a darle vidilla con un par de técnicas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos y decoramos esta vieja sartén con decoupage y el falso velo o cortina, con materiales de los amigos de la tienda de manualidades con idea de manualidades y labores. Con la imprimación para metales de Acrylex le estoy dando una buena mano a esta pequeña sartén después de limpiarla muy bien y prepararla para este buen lavado de cara. Cuando seque esta mano le daré también otra de pintura blanca. Mira qué blanquita la tenemos ya, por delante y por detrás. Esa será la base de nuestro trabajo, la trasera de la sartén. Hoy reciclamos a tope porque para el decoupage voy a usar restos, trocitos o retales varios que me han sobrado de una bonita servilleta. La servilleta la usé para una manualidad que hice para el canal de los amigos con los que colaboramos hoy, el canal de Ana con ideas de manualidades, decorando la tapa de esta bonita caja redonda, guardiana de muchas de mis pinturas. La servilleta se llama servilleta decorativa jarrón peonías. Me sobró de ella unos cachitos y hoy los aprovecho para hacer una composición con estos bonitos motivos. Como en su día quité las otras capas blancas, tan solo recorto con el pincel humedecido en agua las siluetas y las rasgo con los dedos, creando así la pelusilla molona, esos filamentos que hacen que el diseño se integre mucho mejor en la base en la que trabajamos. Extiendo bien una capa de este buen medium para decoupage de Artis. Ya sabes que es mi favorito, se trabaja súper bien con él. Y voy armando mi reciclada composición. Hoy le damos vacaciones al kit antiarrugas, ya que las piezas son muy pequeñitas y se puede trabajar bien en esta superficie. Para que nadie se mueva y quede todo protegido, pasamos una nueva capa del mismo medium para decoupage de Artis. Pintamos ahora el mango de la sartén y nuestra base. Lo haré con un bonito y delicado rosa pétalo, integrando también nuestro improvisado diseño.
Bajo el vídeo tienes los enlaces a la tienda de manualidades con ideas de manualidades y labores, también al trabajo que hice con esta bonita servilleta. Te dejo además la lista de materiales y los enlaces de los productos que te muestro en este vídeo. Y comienza lo divertido. Vamos a imitar una falsa cortina o velo. Esta bonita técnica se usa mucho para las tablas de cortar de la cocina. Las musas han venido arriba y han querido decorar esta sartén con estos delicados diseños. Lo primero que debemos hacer es, si no se nos da muy bien dibujar como a mí, es hacernos una plantilla. Marca en un folio la medida de tu sartén o de la tabla o de lo que tú decores. Lo doblas a la mitad y dibuja sobre la mitad también, ni muy para arriba ni muy para abajo, una escalerita, escalones varios y estos los recortas. Tomaremos la plantilla de abajo como referencia, la colocaremos sobre nuestra imagen, vamos viendo qué es lo que queremos cubrir con el velo y con pintura blanca y, por ejemplo, una esponjita que no esté muy cargada de pintura, pintaremos desde donde pusimos la plantilla hasta el mango de la sartén. Será como un pincel seco, algo sutil, que muestre la pintura que tenemos por debajo. En mi caso tengo este rosa tan clarito y tan bonito. Os aconsejo que probéis esta técnica con colores más oscuros por debajo. Yo me animo seguro a repetir pronto. Seguimos con nuestra plantilla. Marcamos ahora con pintura blanca, esta sí, normalita, sin rebajar su tono, esas líneas de la escalerita. Algunas nos quedarán sobre nuestro diseño para que se intuyan detrás del velo o cortina. Queda muy chulo. Y seguimos con nuestro pincel cargadito de pintura blanca. Vamos a alargar un poco las líneas de la escalera, así, en horizontal, y hacer como si fuese una letra D mayúscula para unirla con el tramo de abajo. Será nuestra cortina movida por el viento. El siguiente paso será hacer líneas verticales. Primero, desde nuestra escalerita, subiremos para arriba en recto y después, desde lo que hemos llamado la letra D, haremos con pintura una línea que nos quedará un poquito en diagonal hasta juntarla con la primera que hicimos. Si no tenemos un buen pulso, podemos ayudarnos a hacer estas líneas con una regla o con el mismo papel de la plantilla, pero seguro que no te hace falta, ya que las líneas son muy cortas, casi ni te das cuenta y te va a gustar mucho este momento creativo.
Decoramos ahora nuestro visillo con un pintapuntos, buril de manicura o cualquier objeto con el que podamos hacer puntitos muy pequeñitos. Ellos van a ir de nuevo en la primera línea de nuestro diseño, en la de abajo. Fíjate bien, síguela y completa el dibujo. Y si queremos, le podemos añadir unos grupitos de puntitos también, que nuestra cortinilla tiene mucho encanto. Los colocaremos por todo el diseño de 3 en 3. Para la parte trasera de la sartén, tan solo un poco de pintura, este bonito rosa real, pintura acrílica de Artis, parecido al que muestran las peonías de nuestros retales de servilleta. En otra ocasión podemos decorar también esta otra cara de la sartén. Déjame saber en comentarios si te gustaría verlo. Vamos a proteger este trabajo con barniz. Yo lo haré con este barniz acrílico transparente de brillo de Artis en spray fuera de cámara. Le incorporo un detalle sencillo para decorar de manera sutil nuestro trabajo con este lazo hecho con una delicada puntilla. ¿Qué te parece cómo queda? Me ha encantado aprender a hacer esta sencilla y vistosa técnica. Cuéntame si ya la conocías y habías hecho trabajos bonitos con ella. Dedito arriba si te ha gustado este tutorial de reciclaje y decoupage, y si compartes el vídeo mucho me ayudarás. Aquí tienes otras ideas que seguro te gustarán y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchas gracias a mi gente apañada por acompañarme en una idea más. Hasta el próximo vídeo. Chao.